Bien, buen día, buenos días a los que están aquí, los que no nos van a escuchar ahí en su casa. Esta palabra que tiene el Eterno, el Dios viviente que día con día vive en nuestras vidas, venimos a alabarle, a darle gracias a Él, porque Él es el que hace que nos movamos, el que nos libre de las pestes, nos libre de todo cuanto pasamos a diario. Entonces, sean bienvenidos los que están aquí y los que están en casa. Vamos a comenzar por el llamamiento a la oración que está en el Salmo 143. Dice la palabra del Señor: escucha, Señor, mi oración, atiende a mi súplica, por tu fidelidad y justicia, respóndeme. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú estás día con día con nosotros, porque sabemos que nosotros somos pecadores y si fuera por nuestras obras nadie se salvaría, pero tú has mandado a tu Hijo para que en nuestro hogar, Señor, seamos salvos, Señor. Por tu gracia y misericordia te damos gracias. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para entonar nuestras alabanzas y adorar a nuestro Dios? Amén.
mi guía y mi sostén, mi camino pues lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino. Sobre la palabra de Dios, hermanos, amén. Como dice, su palabra es mi sostén, ¿verdad? Eso es lo que nos sostiene, porque de veras en este mundo a veces es muy difícil. Las aflicciones que nos llevan día con día, si no nos arraigamos bien en su palabra, nos destruyen, ¿verdad? Pero aquí estamos, levantados porque es el que lo hace posible. Bien, en este momento quisiéramos, no sé, yo sé que es momentos difíciles, que si la congregación es difícil que se reúna, pero tenemos personas que vengan por primera ocasión aquí, ¿no, verdad? ¿Sí? Si gusta presentarse. ¿Su nombre? Alfredo, bienvenido, esta es su iglesia, ¿eh? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? Pues, pues bienvenido, aquí está su iglesia, ¿eh? Pues qué bueno. El Señor lo trae, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, bueno, pues bien. Pasamos a seguir la lectura alternada. La tenemos en Romanos 4, sí, está bien. Correcto. Dice así la palabra de Dios. Dichosos aquellos a quienes les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. Aquí vemos claramente que la fe es la que nos justifica ante Dios y no las obras. Entonces podemos verlo claramente en esto. Ahora vamos a pasar a la oración congregacional que tenemos como iglesia. En esta ocasión nos toca orar siempre oramos por un país. En esta ocasión nos toca orar por la República del Chad. La tenemos allí, está en la parte central de África. Es un país que sufre de pobreza. Es muy difícil hacer llegar a esas comunidades la palabra, pero pues para el hombre es difícil, pero para Dios no es difícil. Entonces hay que orar para eso, para que ponga líderes que se capaciten y lleven la palabra a esos lugares. También oramos por las necesidades de aquí de la iglesia. Beto, que sigue allá en Chile, desafortunadamente pues no ha tenido la oportunidad de regresar, y pues pedimos a Dios que lo cubra y lo cuide. Agradecimiento por la bienvenida del nuevo miembro de esta iglesia, de Elías.
Muchas gracias. Aquí, no, yo vi a Esdras, yo pensaba que lo iba a ver desvelado, así, no, con una sonrisota, así. No, qué bueno, es una bendición, los hijos son una bendición, entonces, pues ahora sí, bienvenido. Y en general, pues yo pienso que vamos a orar también por todas las necesidades de la iglesia, aquellos que están enfermos, que tienen dificultades económicas en estos momentos difíciles, no es la excepción, mi caso, estamos sufriendo momentos difíciles, pero pues como decía el cántico, tu palabra nos sostiene, ¿verdad? Entonces vamos a arraigarnos en la palabra y tener fe en que Él nos librará de estos momentos difíciles. Bien, oremos. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, porque tú has permitido que día con día, Señor, nos levantemos y sigamos adelante. Pedimos en esta ocasión por el chat, por esa república que se encuentra en África Central, para que tú lleves líderes y lleven tu palabra, Señor, que ayudas a que se engrandezca tu palabra, tu reino en esta tierra, Señor. Te damos gracias. También y te pedimos por Beto que está en Chile, para que tú le ayudes a restaurarse y poder volver aquí a su familia que se encuentra en esta ciudad, que se vuelvan a reunir. Señor, ayúdalo, Señor, en sus necesidades tanto de salud y para que tú lo permitas el feliz regreso. Por el nuevo miembro Elías, que sabemos que es una bendición para su familia, Señor. Ayúdalos a guiarlo en este mundo, Señor, y que tú pongas en ellos como padre, como madre, Señor, las palabras y el cuidado que tendrás para ellos, para que tú lo bendigas. Señor, en general te pedimos por la iglesia para que tú, Señor, todos los integrantes sean restaurados en sus necesidades, Señor. Ayudes a que sean librados en estos momentos difíciles de pandemia, Señor. Ayúdanos a restaurar nuestra vida, Señor, y no como antes, sino mejor que antes, porque tú, Señor, has movido nuestros corazones para entender que sin ti no somos nada, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Pasamos a las ofrendas. Las ofrendas es un momento de agradecer y regresarle al Señor lo mucho que hace por nosotros a diario. Entonces, vamos a... Hoy alabo tu grandeza, solo tú eres digno, hoy te quiero exaltar, mi ofrenda a ti levanto, y te postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza, solo tú eres digno, yo te quiero exaltar, mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Nuevamente damos gracias por las ofrendas, Señor. Te agradecemos infinitamente por estas ofrendas que tú has traído. Te agradecemos por ello y te pedimos que tú las utilices, Señor, para el extender tu palabra, Señor, tu reino en este mundo, Señor. Te pedimos que sean utilizadas única y exclusivamente para ello, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Nuevamente un gran gusto estar hoy con ustedes, compartiendo la palabra de Dios que es fiel y es poderosa.
Y bueno, continuamos con esta serie de la carta de Pablo a las iglesias en Galacia, y la lectura del Nuevo Testamento se encuentra en Gálatas 2, los versículos 11 al 21. Esta es la parte más importante del sermón. Entonces, Gálatas 2, 11 al 21. Si hoy no tienes la idea de escuchar a otra cosa, esto es lo más importante porque es palabra de Dios. Escuchen con atención. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Vamos a orar. Ahora que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Hace algunos años estaba yo en un restaurante comiendo con unas personas, y me di cuenta que en una mesa grande, estaba reservada, llegó el que entonces era el gobernador del estado con funcionarios de su comitiva, y también llegó junto con ellos el que entonces en ese momento era el jerarca más alto, digamos, de la iglesia católica aquí en Guadalajara. Entonces allí estaban en su mesa para comer, nosotros estábamos en una mesa un poco alejada, y de repente me di cuenta que muchos de los comensales y los mismos meseros y algunas personas de la cocina salían y empezaron a hacer entre las mesas una fila, formados hacia la mesa donde estaban estas personas. Y de repente, pues era un poco notorio no ver a todas las personas ahí, y de repente empezaron a caminar, y lo que estaba pasando es que la persona de la iglesia que les menciono estaba ahí con su mano extendida, y las personas estaban formadas, se hincaban y le daban un beso en su mano o en su anillo, no sé exactamente dónde le daban un beso, pero toda la gente estaba formada. Entonces las personas con las que yo estaba, ellos dijeron: oye, tenemos que formarnos y tenemos que ir a hacer esto. Yo ya era cristiano y no quise hacer ningún comentario para incomodarlos ni pues decir yo nada. Yo estaba ahí sentadito muy a gusto, y de repente pues no sé si gente de fuera supo que ahí estaba esta persona, y era un montón de personas que estaban ahí, y este señor estaba ahí con su manita y la gente llegaba y se hincaba. Y bueno, en eso llegó parte de nuestra comida, entonces ya las personas con las que yo estaba ya no se movieron y todo quedó en paz. En esos tiempos el gobernador entonces tomó dinero de los fondos públicos, de los impuestos de todos nosotros, y dio un donativo gigantesco a la iglesia. Y en ese momento estaba en construcción un santuario que, si venimos por periférico de oriente a poniente o de poniente a oriente, es muy notorio de muchos puntos de la ciudad, y él donó millones de pesos. Y yo, pues, es decir, si alguien quiere ofrendar de su dinero,
pues perfecto, que tome lo que quiera y dé lo que quiera, no tengo problema. Pero era dinero que no era para eso, era para otras cosas. Entonces, era un asunto que pues todos estaban ahí muy cómodos celebrando, pero era algo incorrecto. Yo mandé una carta que se publicó, y digo, no fue por eso, pero había muchas personas inconformes, y yo mencioné en la carta que ni era correcto que hubiera dado de dinero que no era de él, ni era correcto tampoco haberlo recibido. Y gracias a Dios después el dinero se regresó con intereses y pues algunos no estuvieron muy contentos, pero era algo incorrecto en ese momento. Después, en el siguiente acto público, el gobernador pues tomó el micrófono y emitió un insulto grande para todos los que estábamos en contra de eso, pero el asunto se resolvió. De una manera mucho más grande, mucho más espectacular, lo que vemos aquí es un incidente donde hay algo que no es correcto. Y pues parece que están todos muy cómodos en la iglesia en Antioquía y Pablo les echa a perder la fiesta. Algo no está siendo correcto y Pablo actúa. Pablo dice, esto no está correcto y tengo que actuar. Tenemos que entender muy bien qué está pasando aquí, porque si recordamos el sermón de la semana pasada, ¿qué había pasado la semana pasada? Si recuerdan, Pablo y Bernabé habían ido a Jerusalén. ¿Quién los recibió? Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo no era entonces el que era hermano de Juan, seguramente Herodes ya o probablemente ya lo había mandado matar. Entonces el Jacobo que se menciona ahí es el medio hermano de Jesús, que después llegó a ser un líder importante en la iglesia. Entonces Pablo va con Bernabé, que era su compañero de trabajo, de viaje, para predicar a los gentiles, y de repente los reciben Pedro, Juan y Jacobo, y todo estaba muy bien. Pablo les comparte cómo él había recibido el evangelio, no de hombres sino de Dios. Les comparte el ministerio que él y Bernabé habían hecho con los no judíos. Y se acuerdan, esto ya lo mencioné, pero los gentiles no es porque sean amables, gentiles significa no judíos, y es una traducción que ha venido desde el hebreo, el griego, latín, gentilis, es de goyim, que era no judío, y así se quedó como gentiles. Entonces, y había una mentalidad en esa época donde había dos seres humanos en el planeta, los judíos y el resto del mundo. O sea, los que eran judíos y los demás eran extranjeros, eran obviamente pues no judíos, no eran del pueblo de Dios y eran paganos. Esa era la mentalidad, esos eran los dos tipos de personas, los judíos y los gentiles, los no judíos. Entonces Pablo, en esta visita con Bernabé, todos están de acuerdo y ellos dicen, perfecto. Había dos centros de cristianismo en ese momento, Jerusalén, que era el centro de cristianismo dirigido a los judíos, y Antioquía, que fue el primer lugar donde a los discípulos se les llamó cristianos, que era, digamos, el centro de operaciones de Pablo para compartir el evangelio con los no judíos. Entonces ahí estaba, todo estaba muy bien. Entonces ellos estaban de acuerdo, tenemos el mismo mensaje, pero división de audiencias. Una es la audiencia judía y la otra es la audiencia no judía. Se dieron la mano, dice Pablo, a mí solo me recordaron pues no olvidar a los pobres, y dice Pablo, eso es lo que he venido haciendo. Si conectamos este evento con Hechos 11, nos damos cuenta que Pablo y Bernabé también habían ido para llevar una ofrenda. Había una hambruna en Jerusalén, entonces Pablo y Bernabé llevan esta ofrenda. Entonces Pablo dice, es lo que venimos haciendo, y esto es un mensaje importante porque tenemos que darnos cuenta qué es el evangelio. El evangelio es una noticia de que Dios tuvo misericordia en Cristo, y donde hay impacto en el evangelio tiene que haber este amor por los necesitados. Entonces, si hay impacto en el evangelio, tenemos que mostrar misericordia, y es lo que dice Pablo, es lo que venimos haciendo. Todo estaba muy bien, diferentes audiencias, mismo mensaje. Y de repente Pedro dice, fue a Antioquía, que es lo que encontramos aquí, y dice Pablo algo fuerte, dice, le eché en cara su comportamiento condenable. O sea, Pablo... Ahora, hay algo importante que tenemos que recordar primero, la valentía de Pablo. Que en este momento, Pablo no había mostrado ser el gran apóstol que iba a ser para todas las naciones. Pablo a lo mejor en este momento era más recordado por su vida anterior, que era un perseguidor de los cristianos, y Pedro era una columna de la iglesia.
Pedro había sido discípulo de Jesús, Pedro había caminado 3 años durante todo el ministerio terrenal de Jesús, Pedro era el portavoz de los apóstoles, Pedro era alguien importante en la iglesia, quizá en ese momento era el cristiano más importante del mundo en ese momento. Entonces, Pablo, como digo, Pablo era una minoría, ¿no? Aquí Pedro está con los judíos, él está con los partidarios de Jacobo, con los partidarios de la circuncisión, los más legalistas, y Pedro, que había recibido, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Ya había recibido una visión en Jope, diciendo que el mensaje era para todos, no era solo para los judíos, que no era necesario primero hacer judíos a los no judíos para luego ser cristianos. ¿Sí recuerdan eso? Esta sábana suspendida, y entonces Pedro pasa tiempo en la casa de un centurión romano, Cornelio, que era un no judío. Él llama a su familia, llama a sus amigos más íntimos. Pedro les comparte el evangelio y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Entonces, cuando Pedro regresa a Jerusalén, los judíos le echan en cara: oye, Pedro, ¿cómo es prohibido comer? Y Pedro les dice: tuve una visión y para Dios no hay favoritismos, el mensaje del evangelio es para todos, no es necesario hacer nada, es solo gracia, es gracia de Dios y es fe. Entonces los judíos dicen: qué bueno, qué buena noticia, tu visión, y que el mensaje es para todas las naciones, no es necesario hacer nada, es pura gracia, y si es pura gracia, es por fe. Todo estaba perfecto. Pero de repente Pedro regresa a Antioquía y luego vienen unos judíos de Jerusalén, los de Jacobo, los más legalistas, llegan ahí, y en eso Pedro dice aquí: por temor. Imagínense el caso. Pedro había estado con ellos, les había compartido, comía con ellos, tenían comunión, y de repente vienen unas personas de Jerusalén, judíos, y Pedro, entonces ya ni me acerco, ya no como con ellos, ya mejor me hago a un lado. Imagínense, entonces Pablo le dice en su cara y enfrente de todos, o sea, no era un pecado personal de Pedro, como para decirle: oye, Pedrito, ven, vamos aquí, quiero hablar contigo, un tema personal. No, nadie le había dicho además a Pablo era testigo de lo que estaba pasando. Entonces dice Pablo: le eché en cara su comportamiento condenable. Antes de que llegaran todos, él comía, y de repente llegaron los judíos, y pues por temor a ellos comenzó a retraerse, a separarse de los gentiles, por temor a estos partidarios. Y lo peor de todo, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y en el lenguaje de la Biblia, hipocresía es como ponerte una máscara. En el lenguaje de la Biblia es como un actor, es como una persona que es una persona aquí y de repente se pone una máscara y es otra persona. Entonces dice: le eché en cara en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su conducta hipócrita. Y esto es algo sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Porque si alguien había compartido el mensaje de salvación con los no judíos, era Bernabé con Pablo. Era su compañero, eran amigos. Bernabé había ido a Tarso por Saulo, que es el mismo Pablo, había ido por él para llevarlo a Antioquía, y ellos juntos estuvieron 1 año predicándole el evangelio a los gentiles. Entonces, si alguien sabía eso, era Bernabé. Pero pues por seguir a Pedro, y esto hay que estar muy inteligentes con esto, porque yo creo que Satanás sabía que Pedro, siendo un gran líder, era el invitado de honor quizá en Antioquía, era el cristiano más importante. Satanás sabía que si él hacía que Pedro tomara un camino equivocado, los demás iban a tomarlo. Una vez leí una frase que no me llamó la atención, me puso a temblar. Decía: los pecados de los maestros son los maestros de los pecados. Entonces Satanás sabía que si atacaba a Pedro y Pedro se iba por otro lado, todos lo iban a seguir. Pues es Pedro, si Pedro se retrae, si Pedro ya no come con ellos. Y aquí había algo mucho más que simplemente comer. No era nada más el tema de la comida, que era algo importante, sino después de la comida la costumbre era compartir la cena. Entonces, al retraerse Pedro, como diciendo: pues nosotros tenemos algo que ustedes no tienen, pues sí, ayer estaba yo comiendo con ustedes, pero pues ahorita ya no. Él estaba retirando a los no judíos de la mesa de comunión. Entonces, no era una cosa menor. Entonces, Pablo, directo, y además vamos a pensar, Pedro, había ido Bernabé,
había ido Jacobo, estaban los más legalistas judíos con Pedro, y Pablo parece que es minoría. Y como ya mencioné, a lo mejor Pablo en ese momento, que todavía no había hacía sus viajes misioneros, era más recordado por su vida anterior. Entonces Pablo es valiente, él enfrenta directamente a Pedro y luego dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, y aquí Pablo actúa porque sabe que lo que está en juego es la integridad del Evangelio, no es simplemente que yo no salude a alguien o que me vaya a otro lado y pues ustedes estén en su lado y nosotros porque ustedes son cristianos de segunda. No. Pablo está diciendo lo que está en juego es la integridad del Evangelio. Y alguien podría decirme hoy: a ver, esto pasó hace 2000 años, ¿a mí eso qué me importa hoy? Pero podemos darnos cuenta, si leemos a través de la historia de la iglesia, que el día de hoy todavía queremos añadir cosas al Evangelio, y Pablo está diciendo: es gracia para el que cree, para el que tiene fe. No hay nada que hacer, no tienen que convertirse, no tienen que guardar ciertos días, no tienen que guardar ciertas dietas, no tienen que hacer nada, solo creer. Y Pablo, y en esta carta, si recuerdan en el capítulo 1, en los versículos 4 y 5, Pablo nos recuerda el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo, el Hijo de Dios, fue a morir en nuestro lugar para pagar nuestros pecados, para salvarnos de este mundo malvado, por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. Entonces, aquí lo que está pasando, y si se fijan algo interesante, Pedro ni abrió la boca, Pedro no dijo nada. Él no dijo: ustedes allá y nosotros acá. No. Simplemente con sus hechos, con su actuar, él, pues, al retraerse, está diciendo: nosotros somos el pueblo de Dios, somos los elegidos, tenemos algo que ustedes no tienen, somos cristianos de primera, ustedes váyanse allá y todo muy bien. Ahora, algo que es interesante ver, si vemos un poco la vida de Pedro, vemos que este comportamiento antes de él conocer a Cristo, de él tener fe en Cristo, cómo era Pedro, y podemos encontrar muchas actitudes de Pedro más o menos de este tipo. No sé si recuerden cuando Jesús les dice a sus discípulos: yo, el Cristo, padecerá y me matarán y al tercer día resucitaré. ¿Y qué hace Pedro? Pedro lo lleva aparte y le dice: no, Señor, yo jamás permitiré eso. ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás, tú estás viendo nada más las cosas de los hombres, no las cosas de Dios. Y luego vemos a Pedro en otro evento donde los discípulos se han adelantado en una barca, y entonces Jesús los alcanza y va caminando sobre el agua. Y de repente los discípulos ven y creen que es un fantasma, es en la noche, hay una tormenta, hay viento. Y en eso dicen: es Jesús, Señor, eres tú. Y Pedro, el gran apóstol, dice: Señor, si eres tú, mándame a mí. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, ven. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar, impresionante, sobre el agua. Está caminando sobre el agua. Y de repente empieza a sentir un poco el aire fuerte, y entonces duda, le da miedo. ¿Y qué pasó? Se hunde. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y luego vemos a Pedro cuando otra vez Jesús les está compartiendo, y entonces él dice: Señor, antes que eso pase, yo voy a morir. ¿Y qué le dice Jesús? Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Jesús: no, jamás, nunca voy a hacer eso. Y luego viene una criada, después de que prenden a Jesús, y le dice a Pedro: yo te conozco. ¿Y qué dice Pedro? No, ¿tú estabas con ellos? No, claro que no. Y luego otra criada: oye, tú eras uno de ellos, yo te vi, tú estabas con ellos. ¿Y qué dice? Te juro que yo no lo conozco. Ese Pedro. Y lo que podemos ver aquí es algo que es importante. O sea, esas actitudes del viejo Pedro están presentes, pero no tan frecuentemente. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pedro era perfecto? No significa que los cristianos no tengamos pecado, significa que los cristianos no practicamos el pecado, que es una cosa muy diferente. Entonces, Pablo continúa aquí con su carta y dice algo que es como muy repetitivo, pero vean la insistencia de Pablo para que entendamos.
Nosotros somos judíos de nacimiento y entre comillas, como lo leímos, entre comillas, dice, y no somos pecadores paganos. Esa era la mentalidad. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos los elegidos, somos judíos de nacimiento. Y luego dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Muy insistente Pablo en este mensaje, nadie por la ley. Y por primera vez en esta carta a los Gálatas hay una palabra que es dikaio, justificado. Es una palabra que es increíblemente buena porque Pablo está diciendo aquí, nosotros que somos judíos y tenemos fe. ¿Qué significa tener fe? Que necesitas algo. Si nosotros pudiéramos salvarnos siendo el pueblo de Dios, siendo judíos, pues no necesitamos nada. Pero justificado, él por primera vez en esta carta mete esta palabra, justificado, para decir, nadie por las obras de la ley será justificado, sino por la fe en Jesucristo. Entonces él recuerda muy insistentemente este punto. Ahora, ¿cuál es el argumento? Si nosotros, que éramos el pueblo de la ley, nosotros recibimos directamente de Dios los pactos, las promesas, no pudimos salvarnos, necesitamos ser justificados, necesitamos de alguien perfecto, alguien que pudiera cumplir perfectamente las demandas justas de Dios, las justas y santas demandas de Dios. Tenía alguien que hacerlo. Y Pablo, él se da cuenta. ¿Qué era Pablo? Era hebreo de hebreos, él había sido disciplinado bajo Gamaliel, él era fariseo de cepa, y él dijo, nosotros éramos observadores de la ley, pensábamos que éramos cumplidores, pero nadie la puede cumplir y necesitamos de alguien que sí pudo, uno que sí pudo cumplir las demandas perfectas de Dios. Ahora, no sé si recuerden los que vivían aquí en enero del año pasado, en el 2019, que hubo un desabasto de gasolina. Los ductos se cerraron, había problemas de robo en algunos tramos de los ductos y pues era un desastre. Los que estábamos aquí, había colas interminables en las gasolineras para cargar tu tanque de gasolina. Imagínense que estoy yo formado, ¿no? Está la cola, estoy a 5 o 6 cuadras de llegar a la gasolina, estoy en el lugar 150 y hay 149 autos delante de mí y de repente, como muchas veces pasó, sale el despachador y le dice al primero de la fila, ¿sabe qué? Se acabó la gasolina ya, hay que irse. Y dice, oye, tenía yo aquí formado 6 horas, ya se acabó, no hay nada que hacer, de aquí a una semana, cuando vuelva a llegar un camión y nos surta, no hay. Imagínense que yo me parara y dijera, ¿en qué lugar dije que estaba en el 150, verdad? Y yo dijera, bueno, él no alcanzó, pero yo sí voy a alcanzar. Sería absurdo decir, si el primero en la fila no pudo cargar, imagínense yo, es exactamente el mismo argumento. Pablo está diciendo, si nosotros que éramos los primeros en la fila no pudimos, pues imagínense el resto. Pero hubo alguien que sí pudo, hubo alguien que sí pudo cumplir las demandas justas de Dios, por eso necesitamos de su justicia. Y contra este legalismo de obras y de cumplir cosas, porque el mensaje hoy en día, y lo mencioné en el sermón de la vez anterior, ha venido distorsionándose desde el principio. En el siglo XVI hubo una ruptura en la iglesia porque en las traducciones del hebreo al griego, la Septuaginta, luego la Vulgata, latín, los traductores y los eruditos empezaron a darse cuenta que el mensaje era pura gracia. Era pura gracia, era solo gracia. ¿Y qué es gracia? Es un regalo inmerecido y solo por fe. No hay nada que tienes que hacer. Pero se dieron cuenta que en ese momento la iglesia tenía un montón de requisitos y están hasta la fecha hoy, o sea, no es algo de hace 400 años, hoy está vigente. Cree en Cristo, pero tienes que rezar sistemáticamente y repetidamente muchas oraciones. Cree en Cristo, pero tienes que ir a esta peregrinación. Cree en Cristo, pero tienes que cumplir estas demandas. Cree en Cristo, pero tienes que venerar a estas personas. Cree en Cristo, pero entonces, cosas que se le van añadiendo al Evangelio, y dice Pablo, eso es echarlo a perder. La gracia no es que sea una parte, la gracia es todo y tenemos que entender eso. Es gracia, no tienes nada que hacer más que recibir el mensaje y creerlo. Si es gratia, es fide.
nada más, gracia y fe, no hay nada que hacer. Y no solo es añadirle cosas al evangelio, a veces es, cree en Cristo, pero pues tienes que cumplir estos ritos, a veces es coartar también la libertad cristiana por cuestiones tabús. Un cristiano santo no se casa, un cristiano santo no baila, un cristiano santo no toma café, ni toma vino, ni come ciertas comidas en ciertos días del año. ¿Quién es más santo? ¿Un misionero o un albañil? ¿Quién es más santo? ¿Un pastor o un mecánico? Si los dos son cristianos, dice la Biblia y dice la palabra de Dios, los dos son iguales. Pero es querer nosotros añadir o quitar cosas para arreglar el evangelio. El evangelio no necesita arreglo, no necesita más que conservar su integridad. Ahora, Pablo termina esta carta con unas frases que son fascinantes. Dice: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Es decir, Pablo está diciendo, si nosotros por nosotros mismos no podemos justificarnos, quiere decir que somos pecadores. Ese es el principio de reconocer que necesitamos de un Salvador. Eso Pablo lo está diciendo muy, muy claramente. Y luego dice, ¿quiere decir que Cristo está al servicio del pecado? Y esto es ir al otro extremo, de legalista, de añadir cosas, ir al otro extremo que se llama el libertinaje. Bueno, pues si Cristo ya pagó por mí, ya pagó por todos mis pecados, pues ¿cuál es el problema? ¿Puedo vivir viviendo mi vida como un puerco? ¿Y qué importa? Pues Cristo ya pagó. Ese es el otro extremo, de decir, no soy legalista, pero es el libertinaje. Cristo ya pagó, entonces puedo vivir como se me dé la gana. Y Pablo dice, de ninguna manera, Cristo no es ministro del pecado, de ninguna manera. Dice, si uno vuelve a edificar, es decir, si volvemos a poner requisitos, en lugar de recibir gratuitamente la gracia de Dios, estamos edificando algo que ya habíamos destruido y entonces somos transgresores. Y luego dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo no dice, la ley está muerta. Él dice, yo morí a la ley. Y Pablo está pensando, ¿la ley me justificó? ¿La ley se sacrificó por mí? No, la ley me condenó. La ley es buena, la ley lo que muestra es el carácter santo, puro, íntegro de Dios. Entonces Pablo no está diciendo, la ley no sirve, no, él está diciendo, yo morí a la ley. ¿Por qué? Porque ya soy libre, tengo otro amo. La ley lo único que hizo fue condenarme y mi amo es Cristo. Dice, muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y esta es la expresión, yo creo que de las más bellas que he leído cuando leo la Biblia y cuando hace muchos años, gracias a Dios, conocí a Cristo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué significa esto? Pablo lo que está diciendo es, ya no vivo yo, mi otro yo, que doy gracias a Dios que en el caso mío ninguno de ustedes conoció. Pero Pablo está diciendo, mi otro yo ya fue clavado en la cruz, murió, ahora ya no vivo yo, ese otro yo, claro, igual que como con Pedro, está dando patadas de ahogado, tratando de resurgir en medio de mis tentaciones. Pero el poder del Espíritu Santo nos ayuda a resistir. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y eso es una expresión maravillosa porque está diciendo, mi otro yo, ¿cuál es el resultado de crucifixión? Muerte. Fue crucificado con Cristo. Entonces ese otro yo ya no vive, ahí está todavía ahí como un zombie tratando de resurgir. Pero ya no vivo yo porque Cristo vive en mí. Y todos podíamos pensar en mi otro yo. Y podíamos hacer una lista grande, todos ahorita, de decir, mi otro yo, ¿qué? Mentiroso, mi otro yo chismoso, mi otro yo adúltero, mi otro yo adicto, mi otro yo que no honra a sus padres, mi otro yo codicioso, mi otro yo egoísta, mi otro yo iracundo, mi otro yo. Cada uno podemos pensar, ¿qué otro yo está clavado en la cruz y ya no vivo yo porque Cristo vive en mí? Eso es lo que está diciendo Pablo en estas palabras
fascinantes, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó. Esto es fascinante. Yo a veces oigo personas que dicen con mucha ternura, no, pues mira, ven, Cristo te ama. Y es cierto, Cristo te ama, pero es muchísimo más grande que Cristo te ama, porque antes de la fundación del mundo, Dios ya te había elegido. Antes del vientre de tu madre, Cristo ya te conocía. Cuando Cristo vino a un pesebre a nacer en un establo, cuando dejó la gloria de los cielos para hacerse un hombre, igual que nosotros, Cristo ya te amaba. Cuando Cristo fue a la cruz, Cristo ya te amaba. Entonces, por eso dice Pablo, Cristo me amó, dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a tener un amo que me amó tanto? No es Cristo te ama, claro, Cristo te ama, pero es mucho más grande, porque Cristo te amó desde antes de que la tierra fuera. Quien me amó y dio su vida por mí. Y luego dice Pablo, para terminar, una frase que es fuerte, pero dice, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia. La gracia es un regalo que Dios me da. Dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley, mediante su cumplimiento, que nadie puede, Cristo habría muerto en vano. Ahora, si yo les dijera a ustedes, a ver, levanten la mano, ¿quién cree que el sacrificio de Cristo pues no sirvió para nada? Pues quizá nadie la levante, quizá todos digamos, no, ¿cómo crees? A ver, o sea, Cristo, ¿cómo vas a pensar eso? Pero sí les digo una cosa, si crees en Cristo, que Cristo dio su vida, que Cristo pagó por ti y sigues viviendo exactamente como vivías, estás diciendo, Cristo, tu sacrificio, para mí por lo menos, no sirvió para nada. Si estás diciendo, bueno, sí, Cristo, qué bueno que moriste, pero yo te voy a ayudar, yo puedo contribuir, en lugar de tener tanta fe, voy a tener fe en mí para yo aportar con mis obras, estás diciendo, Cristo, tu sacrificio no sirvió para nada en mi caso. Para terminar, cada uno podíamos pensar exactamente si el sacrificio de Cristo, porque es una relación personal, es Cristo murió por mí, Cristo pagó por mis pecados, mi otro yo. ¿Saben lo que significa borró mi pasado? ¿Saben lo que se han puesto a meditar en lo que significa Cristo borró todo mi pasado? Y diario con mis pensamientos, en las formas en las que peco, Él en la cruz clavó todo. Entonces cada uno podíamos pensar y podíamos decir, Señor, quizá viendo la cruz, Señor, pues mira, pues yo sé que te azotaron, yo sé que te golpearon tu rostro a puñetazos, sé que te escupieron a la cara, sé que te colocaron una corona de espinas, sé que clavaron tus pies, sé que clavaron tus manos, pero no es suficiente. Eso es lo que estamos diciendo cuando estamos rechazando la gracia de Dios para tratar con nosotros, aportar para la salvación. ¿Y cómo concluye Pablo? Es inimaginable suponer que podemos aportar algo, porque al suponer eso, primero estamos minimizando el sacrificio de Cristo, estamos minimizando el inestimable valor del Hijo de Dios que dio su sangre y su vida para morir en mi lugar. ¿Qué podemos llevarnos hoy? Señor, ayúdame en mi poca fe, porque esto se trata de fe. ¿Qué tenemos que hacer con este mensaje? Abrazarlo, recibirlo y creerlo, nada más. No hay nada que aportar, no hay nada que hacer, simplemente como el mendigo que tiene sus manos extendidas, porque si pensamos, la fe, ¿en qué contribuye? Nadie puede decir, oh, yo tengo más fe que tú, porque la fe es un don de Dios. Tampoco alguien puede jactarse de decir, oh, yo tengo mucha fe. Es como las manos extendidas del mendigo, exclusivamente para decir, necesito de ti, y para recibir únicamente la dádiva del Rey. Ese es el mensaje, entender que es solo por fe, que no hay nada que añadir, no hay nada que quitar, y cada uno pensar, si Cristo murió en vano, o Cristo murió para darme vida eterna, para vivir en mí y para darle gloria cada día. Vamos a orar. Señor, qué mensaje
tan actual. Parece que muy rápidamente olvidamos, Señor, que Jesús comía con publicanos y comía con pecadores. Y nosotros, Señor, somos muy buenos, somos cristianos de primera, cuando, Señor, tu mensaje de salvación es para todos, para que lo único que se necesita es recibir la justicia de Cristo, porque somos incapaces nosotros, y recibirla por fe únicamente. Señor, te pido que nadie hoy piense que el sacrificio de tu Hijo unigénito, Señor, fue en vano. Que al contrario, que diga: gracias, Señor, por morir por mí, gracias por salvarme, gracias por rescatarme, porque estaba perdido, Señor, gracias por darme vida eterna, y porque lo único que necesito es fe. Ayúdanos, Señor, en nuestra poca fe. Ayúdanos, Señor, cada día a mirarte solo a ti con fe, Señor, para pues abrazar toda esta maravilla de justificación, de santificación, de adopción, de perseverancia y de glorificación que vamos a tener contigo, Señor. Nos ponemos en tus manos y oramos en el único nombre, Señor, que podemos dirigirnos a ti, el poderoso nombre y hermoso nombre de nuestro Jesucristo. Amén.